Pues sin solución de continuidad recibimos ahora a Aurora Torres. Si hablábamos antes de la sensibilidad oculta de Paco Santamaría, la de Aurora está más que a la vista, ¿no? Una cocinera de la Vega Baja del Segura, un territorio que nos para lejos y a veces poco conocido, porque yo creo que es una de las grandes despensas de la Comunidad Valenciana. Sin duda una huerta súper fértil y un recetario tradicional muy identitario, muy personal, muy alejado a veces del barroquismo que solemos encontrar en esta zona, otra de huerta que es la de la Lorta de Valencia. Digamos, una cocina muy de esencia que sabe sacar siempre lo mejor de cada producto. Aurora, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, hemos traído a este aula del arroz, el arroz más tradicional de la comarca de la Vega Baja y el más identificativo. ¿Qué es? Es un arroz con boquerones y alcachofa. Boquerones y alcachofas. Entonces este arroz... Eso no lo hemos comido en esta zona de la huerta en la vida. Bueno, creo que ahí el tener Torrevieja cerca, Santa Pola cerca, el tema de incorporar los pescados, sobre todo el pescado azul. Es verdad que la Vega Baja es un territorio de encuentros, ¿no? Que se encuentra rápidamente la huerta con el mar, tú hablas de Torrevieja, pero podías hablar de Guardamar, de esas playas infinitas y esos puertos que son mucho más fértiles que los puertos de este centro del Golfo de Valencia, que siempre son más rácanos en las cantidades y en la diversidad de los productos que nos entran. Bueno, creo que este arroz también es un arroz muy, hablando de temporada, muy de temporada, porque tenemos las patatas más cremositas, porque todavía no son, hablamos de la patata espunta, la patata que se planta en una tierra salina, que como ya te he comentado otras veces, no tiene piel, es una patata muy versátil. Pero eso no es lo que nosotros llamamos como patata nueva. Es una variedad de la patata nueva. Es una patata nueva de una variedad específica, que se llama, como has dicho... En punta. En punta. Es punta. Ah, es Perdona punta. que no me da mucha voz ya. La peculiaridad de esta patata... simplemente con la uña, salta la piel. Y llevo guantes, o sea... Sí, ahí, mira, la cámara la tienes ahí. Efectivamente. Es una patata muy rentable. Es una patata que se puede cocer, yo la hago tanto frita como asada. Y luego tiene la cremosidad de luego es cremosita, pero la peculiaridad es que esta patata, al no tener piel, es muy versátil y no tiene piel porque se planta en tierras de campo de salinas, en los Montesinos, linda con las salinas de Torrevieja, y al plantarse en tierra caliza, donde tiene esa cantidad de sal la tierra, el tema de tornear hay que cuidarlo, ¿eh? Ya, sí. O sea, y esta patata se planta en tierras que tienen mucha cal y mucha y eso sal. Hace que haga mucho menos piel que haría otra patata. Tarda un poquito más de tiempo, con lo cual el precio de la patata también incrementa un poquito, porque el agricultor no puede hacer una sobreplantación, no puede hacer doble cultivo, tiene que dejar el huerto en barbecho. Bueno, también porque la patata es un producto muy esquilmante, ¿no? Que necesita de muchos recursos, entonces está bien que descanse un poco la tierra. Y bueno, ¿qué quieres que te cuente de la alcachofa? Tú eres la princesa de la alcachofa, ¿no? Allá donde vas. Creo que... Vais a flipar ahora, perdonadme por la expresión, cuando empiece Aurora a pelar las alcachofas. Yo no he visto a nadie pelar las alcachofas con la destreza, la habilidad y la rapidez con que lo hace Aurora Torres. Porque no has visto a las mujeres de mi pueblo en la cooperativa. Yo cuando era pequeña iba a la cooperativa a ayudar a mi madre a pelar alcachofa. De ahí la destreza. Veía a las mujeres mayores, mujeres ya que ahora no las considero tan mayores, ya con 50 años. Ahora ya me veo ahí y ya no creo que sean tan mayores. Y las veía pelar alcachofa y era una cosa... Bueno, le voy a poner un poquito de aceite y la peculiaridad de que le ponemos patata al arroz. Patata al arroz y además cortado como si de unas patatas fritas francesas se trataran, ¿no? En gajo, sí. Y esta es una receta tradicional con patata. Totalmente. Lo único que le he variado yo a esta receta es que he hecho un caldito infusionando algún pargo, alguna roqueta, algún sargo con una ñora y las espinas del boquerón.
Así Para como el- has hecho ese. Defínenos infusionar, porque tú Vale, pues manejas mira, el vocabulario con soltura, pero. el agua hirviendo, pum, pum. O sea, como si fuera a escaldar y sacas Escaldar enseguida. y sacas el boquerón. Luego le añado una ñora sofrita. Ya le vamos a poner la sal. Y vamos, creo que este arroz, lo que hay que hacer es, dices de lo de la velocidad, pero es muy importante para que ese arroz se quede Verde. verde, A ti ¿vale? te gusta que luego quede verde. Entonces, como es un arroz de tradición y de abuela, no me sirve cortarla el cachofa en la tabla, me sirve cortarla directamente para que esa oxidación de la cachofa, en vez de quedársete en las manos o en los guantes, queda directamente Por sobre el supuesto, arroz. nada de ponerla a reposar con agua y limón o con agua y perejil. Nada. Directamente de allá a la sartén. De hecho, vamos a... Vais a flipar ahora cuando veáis este mock. es que es. Mírala, mírala, como si fueran Lo estoy pipas. haciendo tranquilito. No, pero es que hay que hacerlo rápido porque si no la patata también se va. Ahora lo único es que voy aquí No pasa nada, que luego tenemos quien nos lo limpie. y tendrías que cortarla directamente A la sartén directamente. ahí. No te preocupas de quitarle los pelillos que tiene por dentro. Es muy tierna. Tienes confianza con esa alcachofa. Las Es muy- alcachofas en tu zona llevan unas semanas antes que por esta huerta nuestra, ¿no? La humedad. Me refiero que en los Montesinos Sí. habéis empezado a recolectar alcachofas hará una semana ya, ¿no? O incluso un par. Poquitas. Este año la temporalidad de alcachofa es más tardía porque no ha hecho frío, no está haciendo frío. Y las primeras lluvias, fíjate, Ya. las primeras lluvias Pero están en cualquier ayudando. caso siempre llegan un par de semanas antes de lo que empiezan a llegar aquí, ¿no? Por Valencia. No, alguna ventaja tendríamos que estar en la esquina del mundo, por no decirte. ¿Desprecias el tallo? ¿Tus agricultores te han traído las alcachofas con un tallo de Sí y bien, no. bien 15 centímetros y Sí lo estás y no. despreciando? Te voy a explicar. Lo que tú llamas despreciar el tallo, nosotros en la Vega Baja con eso alimentamos a los conejos. Ah, con Los los tallos conejos- las alcachofas. Casi todos los conejos se alimentan de alfalfa y piel de alcachofa. Ese conejo lo ponemos luego en arroz con conejo y alcachofa, con lo cual resulta Alcachofa peculiar pura. que esa carne de conejo sea más durita. No, no se me va, no te preocupes que no se me... Está preocupado por si se me va a ir el arroz. No, no es por meter presión, Aurora, pero No, no, no. veo el No, fondo tú de la metes sartén. presión para nada. Yo- Mira, cuando están más larguitos sí lo quito. Vale, vale. Ese color verdoso que vas buscando tú en la paella, ¿me equivoco si digo que esa reacción, que no sé definir, entre la alcachofa y el recipiente que hace que luego el arroz quede verde, se da en estos calderos de hierro, pero no se da en esos otros de porcelana que tienen, esos esmaltados que tienen son negras con puntitos blancos? No ¿O también lo termina... consigues ahí? No, sí, pero es más complicado y no termina de tostar bien. No termina de tostar bien el... Pero además el color verdoso este que vamos a conseguir aquí no lo conseguiríamos con esos recipientes, ¿no? Y en esta que está tan nueva, quizás que también cueste un poquito más. Tiene que tener ya El su- hierro tiene que estar su madre. finito. Vale. Cuanto más fino y el calor sea más directo, la alcachofa se tosta mejor y saca mejor el color. Más ese color. Independientemente de eso, tú siempre prefieres utilizar estos recipientes respecto a los otros. ¿Por qué? No me gusta, ¿No porque te gustan los negros con los puntitos? No, La paella la esmaltada esmaltada no me a ti no gusta. te gusta. ¿Por qué? Defínete. bueno, pues me defiendo. No me gusta porque no saca el sabor tostado primero. Segundo, Es verdad que estas metálicas dan un tono, un toque, a veces incluso oxidado, al que estamos un poco acostumbrados, pero que nos gusta, ¿no? Segundo, no me gusta utilizar un arroz que no sea un Senia, un Bahía No, pero o estamos un hablando del Jota Senda. caldero. No, pero es Vale. que afecta. vale, explícate. ¿Sabes explícate, por qué? pues, desarrolla. Para mí seca mucho más un Senia, este tipo de hierro, que el otro. El otro como lo que el arroz me lo gachea más. Te lo gachea. Sí. Gachea quiere decir que queda más Lo deja empastrado. más empastrado, sí. En la Vega Baja tienen sus calificativos. Bueno, empastrado y gacheado, Es más lo- o menos. Y luego le vamos incorporando poquito a poquito el ajo tierno. Tienen también un poco estas paellas
de hierro, un poco más de inercia térmica que tienen las otras, ¿no? Precisamente por eso creo que lo deja más tostadito. Sí, te ayuda a secar mejor la paella. El tema de las habas, este año lo tenemos mal. Mal porque Mal porque no ha llovido solo estos 2 o 3 últimos días. Y al no llover, pues resulta que las habas, mira cómo las estamos cogiendo. Bueno, esto es un infanticidio. ¿Pero esas son ya de este año? Sí. Las otras ya las acabé. Y estas son las primeras de este año. Pero como el tema, en este arroz, Pequeñas, sí. si hubiera estado en este arroz el haba más gruesa, la hubiéramos puesto ahora. Ahora vamos a hablar, si quieres, un poco del tema de cómo poner cosas sobre por encima Vale, que sí. no tengan sabor dentro del arroz. No eres tú muy de eso, ¿no? De hecho, lo que he querido hacer en este Sí. ha sido poner el sabor del boquerón en el caldo para que no solo el boquerón quede sobrepuesto, Claro, sino que eso esté también integrado asimile el dentro sabor. del sabor de la verdura. Es decir, que luego vas a dejar caer el boquerón justo al final para que tenga su punto exacto de cocción, pero antes estás preocupado de que el boquerón formara parte del caldo con el que vas a cocer el arroz, de tal manera que cuando comamos el arroz, cojamos un boquerón, tengamos ese sabor personal e identitario del plato. Es que si no luego me pasa muchas veces que si no luego el arroz no tiene sabor porque el caldo no ha sido potenciado con lo que le vas a poner por encima. No sé si me explico. Perfectamente. Aurora, háblanos de esas habas, que tú dices que estas son de este año. Yo he ido a tu casa en el mes de Me quedan septiembre, dos bolsitas me quedan. y he probado unas habas que eran de la temporada anterior y me han parecido fantásticas. Vamos, que yo me hubiesen pasado por habas frescas recién recolectadas esta mañana. ¿Cómo consigues conservarlas durante meses sin que pierdan esa frescura? Bueno, primero la calidad del haba. Es súper importante. Ser una haba que sea muy prieta de piel. Porque si no está prieta de piel, cuando la vas a envasar o la vas a sacar todo el aire y la congelas, primero se rompería y segundo se cristalizaría. O sea, es muy importante la calidad de la piel del haba. Para que cuando sufra el descongelado no afecte. Vale. Y luego lo que hago es que le hago un segundo envasado. Esta estaría en una, pondría otra bolsita y es una bolsa de volvería a vacío envasar. normal a la que le extraes el aire, haces vacío en ella, ¿correcto? Y en la segunda no haría vacío. Ya no haces vacío para que la propia cámara de aire te sirva también de aislante protección. para que no quemar las habas con el frío del Y otro de los trucos es que entre esta bolsita y la que cubre, Sí, pongo un papel sulfurizado de horno. o sea que al final pones 3 bolsas de... Una cámara. Claro, pones 3. Pero principalmente en la calidad también de la... Bueno, la calidad y tus truquitos, creo yo, ¿eh? Bueno, también cuando envaso carnes y me las preparo para el servicio y envaso carnes al vacío, pongo un poquito de papel de cocina Sí, en el fondo para evitar absorber que la se queme sangre un poco y para absorber el líquido. el exceso de sangre que pueda soltar. Bueno, ahora que está doradito, me gusta ir poniendo la sal, el tema de la sal. Me gusta ir poniendo la sal, un poquito a la patata. Esa patata ha absorbido la sal y ahora le voy a poner un poquito la alcachofa. No me gusta poner la sal de un golpe. ¿Y eso por qué? Creo que cada verdura absorbe su sal y depende del dulzor de cada verdura necesita su sal. Llámalo manía, pero creo que si le pones a la patata la absorbe porque es un tubérculo que absorbe la sal y luego el resto de verduras quedarían dulces para equilibrar un poquito. Y ahora le vamos a dar fuego y uno de los trucos que hago yo para este arroz, a ver si queda negrito, es que la primera cocción se la hago con agua. Antiguamente no se ponía caldo, porque la calidad de las verduras de hace 20 años, también tenemos que decir que las teníamos. Yo tengo la suerte de tenerlas cerca, pero de la huerta a la mesa ya cada vez va siendo más complicado. Pones un poquito de agua antes de añadir el resto del fondo. Le pongo un poquito de agua y ahora si puedo poner el de fuera.
ahí, para que suba. Voy a intentar, mira. ¿Por que qué ese- haces eso y no le pones el fondo directamente? Porque quiero que la alcachofa suelte su sabor. Primero, intente ponerse verde antes de ponerle el caldo. ¿Ves cómo el agua se va convirtiendo en un jugo de Es alcachofa? verdad que va cogiendo como un poquito ese colorcillo ya propio de la alcachofa. Y además que estás haciendo ahora un mini fondo de alcachofas, ¿correcto? Exacto, primero combino un fondo de verdura con un fondo de pescado. Para que la alcachofa, estoy intentando que sea fuerte para que se quede negrita. Pero ya te digo Vale, que o sea el que hierro, ese color que a mí me gusta tanto de los arroces con alcachofas, que queda como verdosito, depende de la intensidad con la que hayas sofrito o cocido siempre por el Hay que darle calor temperatura. directo. ¿Ves cómo va quedando como un fondito de alcachofa? Ya la patata la tenemos prácticamente en su punto de cocción, ¿correcto? Esta patata cuando se sella queda Sí. muy enterita. O sea, y luego resulta que la cocción del arroz, los 18 minutos del arroz, Los van va a a ser aguantar. justo lo que aguanta la patata. Como no va a quedar muy verde y tampoco os quiero entretener mucho, vamos a ponerle ya el caldito. Venga, vamos Si allá. lo hiciéramos en casa, lo dejamos unos 10 minutitos más para que quede verde la medida del caldo al tornillo. Al clavo, te quieres decir, ¿no? Sí, Decimos vosotros. aquí, al primero. La he dejado un poquito más baja porque voy a hacerla finita, aunque no cubierta. A ver, define finita, Voy a pero ponerla no cubierta, finita. defínete. En valenciano creo que se llama de didet. Si nosaltres diguem de dite que té el grosor de un bidet. Ya está. Muy buenas. Esa es como... ¿Te refieres a eso? Sí, ¿O estás intentando criticarme acaso esas otras paellas que vemos ahora con frecuencia, demasiado finas, de apenas las un respeto gramo? pero no las comparto. Las respetas pero no las compartes. Dices que esas paellas que dejan ver el fondo de la sartén no son del todo de tu agrado. Estoy entendiendo esto. Término intermedio. Vamos a hacer que los arroces sean finitos, sean tostados, sean sabrosos, porque evidentemente cuanto menos cantidad de arroz le pongamos, pues más sabrosito va a quedar, porque proporción verduras arroz, ese arroz va a absorber mucho más todo el sabor del caldo. Pero que cuando hagas así no tengas que pedir una paella para 6 para comer 2 personas. A ver, yo creo que la reflexión, más allá de que pidas una paella de 6 para 2 personas, yo creo que sobre todo fundamentalmente es entender bien Si es como plato único, que si es para sin degustación cocinar, es otra cosa. para que el arroz gelatinice correctamente hasta el centro del grano, debe de estar el mayor tiempo posible en exceso de líquido de cocción. Que muchas veces cuando veamos esas paellas que son tan vistosas, en las que los bordes de la paella están al descubierto, quiere decir que el borde de los granos que existen en el borde de la paella también han estado faltos de caldo y por lo tanto se han rustido casi más que cocido. Por eso nos gusta a los valencianos el arroz de dité, es decir, ese tan finito, de tal manera que el arroz ha estado el mayor tiempo posible en exceso de líquido de cocción, a diferencia de si tú haces una paella con un gran grosor, que al principio todo está en contacto con, todos los granos están en contacto con el líquido de cocción, pero conforme el líquido va evaporando, los de abajo siguen estando y los de arriba no. Cuanto más finita sea, durante más tiempo van a estar Queda en más exceso de pareja. líquido de cocción, pero suficiente como para cubrir bien toda la paella y asegurarte que los granos están en contacto con el líquido durante todo el tiempo. A diferencia de esas paellas que quedan desnudas en su periferia, Y que se hacen quedan sufrir- demasiado que- tostadas por que hacen dentro. sufrir al grano porque no ha podido gelatinizar correctamente. Era eso lo que querías decirme, Hombre, ¿verdad, Aurora? técnicamente sí. Muy bien. Aurora tiene palabras para todo. Necesitamos una cucharita, a ver si algún chico nos puede traer una cucharita Claro para que probar. sí. Para ir viendo cómo A va ver. esto. Ando buscando a Sara y no la encuentro.
No pasa nada, queda un poco de tiempo. Además va Paco. El tema del boquerón. Hay que congelarlo Por el anisakis. por sanidad básicamente. Por anisakis. No Por hay otro anisakis. problema más que el anisakis, ¿no? Nunca se ha congelado el boquerón antiguamente. Nunca se ha congelado. No. Y en esta receta, tradicionalmente, lo que se hace es que se sofríe el boquerón, se saca y luego se incorpora al final. Pero tradicionalmente. Pero para mí se queda un boquerón demasiado Un poco hecho. deshace también la carne, ¿no? Porque deja de ser vistoso, ¿no? Pierde... Pero queda demasiado tieso, Demasiado seco. Demasiado seco. ¿Tú prefieres congelarlo antes? Los chicos estarán por ahí. Bueno, a ver cómo sale, ¿eh? Sara, Bueno, ahora que me deja Santos hablar, que viene por aquí, yo también he hecho un poquito, infusionado un poquito de azafrán, por el tema de que si no se quedaba muy, muy verde, no quedara un arroz blanco. Yo creo que un arroz blanco no es atractivo, no es llamativo. pero vosotros colorante no utilizáis, ¿o sí? Tradicionalmente sí se Sí, utiliza, ¿eh? colorante, no azafrán, sino colorante. Ni cúrcuma. Tradicionalmente usamos colorante, Colorante, ¿vale? y ya está. Un poquito, yo creo que como el tabaco, como el vino, como el whisky, un poquito tampoco nos va a matar. Tampoco que hagamos una paella naranja, Bueno, que debía lo de la bueno. cúrcuma. Creo Es una que cuestión ahora está también- de moda eso de ponerle cúrcuma al arroz. creo que un poquito Entramos es- en debate. Podemos entrar, Venga. claro que sí. Ya sabes que yo miedo a las palabras no les tengo. El problema de la cúrcuma es que da un poco de sabor, efectivamente, da sabor. Otra cosa es que si estás acostumbrado a ese sabor, pues pasa como la paella de acero, que da un poquito de puntito de óxido y te gusta. Pero es cierto que la cúrcuma da un poquito de sabor. Sí. Bueno, también da el azafrán un También, pelín remetalizado. y nos gusta el sabor del azafrán. Es verdad, llevas razón. También da, más todavía da el azafrán. Este arroz a mí me gusta puntosito de sal. No, ya te estoy viendo ya. Pero escucha, tú piensas Sí, que el caldo es muy finito, ¿vale? El caldo es un caldo Suave. que solo lleva... tú sabes que detrás tienes una pila para la Ah, vale, pues me ha apañado. Mira, aquí a ¿sabes? hacer magia. Pero ¿sabes por qué lo he hecho? Para que lo probaras tú. Vale, venga, vamos allá. Encima que te la lavo, todavía tiene que soltar la verdura como queda ahora desde el lavado y luego lo que sube. A mí, Déjalo. a mí lo que me sorprende es el Déjalo sabor actuar. que tiene también del propio boquerón, habiendo, según me has confesado, simplemente escaldado las espinas sobre el propio boquerón, nada más. El boquerón lo que tiene que tiene la médula La de espina la espina dorsal. Ah, la médula que hay dentro de la espina dentro dorsal. de la espina dorsal. Al escaldarlos en el agua y sacarlos, toda la médula queda dentro del caldo, que luego hay que colarlo muy bien para que quede fino, porque los trocitos de médula quedan por ahí. Todas las médulas de los pescados azules que yo incorporo en los caldos, intento ponerle poquito pescado azul, porque es más fuerte, son mucho más potentes en boca que un pescado de roca o un pescado blanco. Desde luego. De hecho, muchas veces, vamos, los cocineros con frecuencia huís del pescado azul para la elaboración de los fondos. Sí, para los fondos sí. Se huye de eso por el miedo, ¿no? De que tiene sabores un poquito más broncos, más potentes. Pero vamos, tú lo has utilizado, también es verdad que este es un pescado de boquerones y has hecho como hay que hacerlos, de boquerones. A veces abusamos, ¿no? De fondos demasiado homogéneos, demasiado estandarizados, para luego adornados con unos tropezones o con otros. Con frecuencia yo veo cartas larguísimas con muchas recetas escritas sobre el papel, cuando en realidad al final te estás comiendo siempre el mismo arroz con distintos tropezones. Y da un poquito de rabia esto, Con ¿no? el Porque, mismo fondo, ¿no? claro, todo sabe a lo mismo, aunque se adorna con un ingrediente distinto. Y es un poco alejado de lo que andamos buscando con eso que os decía yo antes, de los arroces personales, identitarios y de sabores definidos. Arroces que podemos reconocer en la primera cucharada como un arroz de boquerón, como un arroz de cangrejo, como un arroz de... ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer un caldo estándar, Suave.
suave, luego- un caldo base, un caldo limpio, con solo un poquito de puerro, media cebolla, un trocito de pimiento y un poquito de pescado de roca, y sobre ese caldo luego trabajar. Igual que yo he hecho aquí mitad de verduras. Nosotros prácticamente has hecho un caldo dentro de la propia sartén. O sea que... Es que tradicionalmente se hace así. ¿Le pondríamos el arroz ya o...? Sí, vamos a ponerlo ya. ¿Qué variedad vas a elegir? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué te cuento? Este es tipo Senia, arroz Daxa tipo Senia, Me variedad gusta. J. Sendra. ¿Este cuál es? Integral, Este ¿no? es integral. Pero oye, ¿Tú te atreves con el tipo Senia? un integral, sí. Un integral con verduras. Ese será arroz bomba. El bomba no me gusta para verdura. Para la verdura el bomba no te gusta, ¿por qué? No. Porque creo que no absorbe bien el sabor del... Es más fácil, pero no absorbe para mí lo que debería absorber el sabor de la alcachofa. Creo que el... Es que es un arroz tradicional. Vale. Bueno, y tú una cocinera valiente, porque sabes que cocinando con el tipo Senia Está metiéndome presión. no, vas a conseguir una absorción del sabor fantástica, pero vas a tener que llevar cuidado porque si te pasas un poquito en la sobrecocción, el grano se te va a abrir. ¿Y el otro cuál es? Albufera. También lo haría con una bufera antes que con un bomba. Bueno, vamos a ir, ahora no te rajes, Allá. que ya has No, dicho no, que ya no me apostabas rajo. por el tipo Senia. Sí, sabías que iba a hacerlo con este. Cuentas también con la suerte de que tienes un paellero estupendo, de NT Gas, que eso es una bomba. Me lo prometiste el año pasado que me lo iba a... A ver si Fuera colaba mío, este año. Ando yo buscando uno para mi casa, no lo cago. No, pero esto es un Ferrari. Date cuenta que ya va cogiendo ese sabor, ese color, ¿verdad? Verde, que a mí me encanta. Y es verdad que conforme va pasando y evolucionando la cocción con la alcachofa, va creciendo el color verdosito de ese arroz. O Y del va caldo. ¿eh? fuertecito para que vaya rostiendo un poquito las esquinas también. No tienes miedo de que se te vaya... Ya está intentando meterme bien. No tengo miedo, no tengo miedo. Advertirle, a Paco le he advertido antes que se le estaba quedando crudo y no me ha escuchado. Que se me estaba quedando crudo. Y no me ha escuchado. Bueno, ¿tú te acuerdas del año pasado que pensabas que no iba a estar bueno y al Es final te verdad, gustó, no? sí, el año pasado. O sea, yo creo que he visto esta mañana 3 soft cookies. Pero no te entretengas. Que no, se te que estaba- si te estoy haciendo tiempo porque le falta un minuto. Déjame. Que no. Yo me callo, pero eso va muy rápido. ¿Habrás puesto aproximadamente cuánto para esa paella? Te lo digo en cantidades de la Vega Baja. Sí. 5 puñados. Vale, y eso traducido a la Hortanor 480 gramos. parece bastante, ¿no? Para una paella como esa. Bueno, es verdad que no tiene tropezones. Es que no tiene nada. Claro, claro. Entonces, calculo un poquito que no tenga, si fuera un arroz con conejo. ¿No lo mueves un Ya. poquito ahora para que no se te pegue por la parte de abajo? No tengo miedo, no tengo tanta tensión para hacer un arroz. Yo haciendo un arroz disfruto. Lo vareo. ¿Sabes lo que, como decía mi abuelo, que era varearlo? Varear, que es moverlo así un poquito Varearlo, para que... moverlo para que asiente. No has puesto cronómetro. No. No vas a rezar Padres Nuestros tampoco. No. ¿Cómo sabes la dinámica de cómo te va de caldo respecto del arroz? Lo escucho, lo veo, lo miro. Yo ahora en el restaurante estaría haciendo otras cosas Y luego y le voy volverías dando una sobre vueltecita. De todas formas tenemos una gran ventaja. Tenemos un caldo que podemos ir luego añadiendo un poquito caliente en medida de que veamos que queremos hacerlo tostado. Antiguamente sí que no tenían ese caldo preparado porque era el fondo que se hacía y ahí te lo jugabas todo. Ahora tienes un poco el recurso de que al final a última hora siempre puedes añadir un poquito. Pero más no lo voy a pautizado. usar. Tiene Si tiene hace miedo. falta no seas cabezota. Bueno, claro. ¿Vas a poner ya los No, boquerones? Ah, no. Voy a intentar. El caldito que han sudado. Está pitando sin parar. Estoy intentando quitarle el caldito para ir incorporándolo dentro. Los he traído muy limpitos porque los he blanqueado. No le he puesto lava, que todavía le va a subir más sabor. Y no las has puesto porque son tan finas que si las hubieses puesto antes ya se hubiesen deshecho en la cocción de... Claro, las entonces lo que vamos a alcachofas. hacer es, cuando esté el arroz casi terminadito, lo vamos a poner por arriba y seguidamente el boquerón. Creo que la verdura es que
la tenemos que incorporar según su dureza y según su temporalidad. Una alcachofa en este arroz la incorporas al mismo tiempo que las habas y el ajo tierno porque están en la misma fase de ternura, pero esta alcachofa a final de marzo habría que echarla mucho más pequeña, más finita. La forma de cortarlo también. La verdura hay que cortarla y guisarla según su temporalidad. A final de marzo están duras, hay que hacerlas más finitas, hay que quitarle ese espigón que tiene dentro y hay que hervirlas un poquito más. Tendríamos que hacerlo un poquito más de fondo. ¿Cuál es la temporada de la alcachofa en la Vega Baja? ¿Cuándo empieza y cuándo acaba? Normalmente la tenemos de final de mitad de noviembre o hasta incluso años que ha hecho frío un poquito antes. Este año vamos a tenerla en final de noviembre, ahora son las primeras y según la temporalidad vamos a alargarla hasta abril, según mis cálculos. Vamos a alargarla hasta abril. ¿Notas diferencia entre la alcachofa de la Vega Baja y las que vienen de Navarra, por ejemplo? No, porque realmente la planta que se reproduce en la Vega Baja es blanca de Navarra. Blanca de Tudela, perdona. La diferencia que noto es el desarrollo de la propia verdura, porque aquí se desarrollan un poquito más grandes y que aquí disponemos de ella en invierno, cuando allí solo en otoño y en primavera, porque sabes que los inviernos allí son más fríos. La ventaja que tenemos es que tenemos alcachofa cuando en el resto de España no la hay. Tenemos una temporada más larga de la que ellos tienen y luego además viene un poco como a contratemporada, cuando en España nadie tiene alcachofa, vosotros ya tenéis alcachofa. Sobre todo por lo que te he dicho, sobre todo por el tema de, dices tú, de caldo y te va a sobrar. ¿Tú crees que va sobrada de caldo? Estos fuegos tienen mucha potencia, ¿eh? Y estaba buscando darle más. Vale, es que... No, está bien, está perfecta. No, te explico. La alcachofa que lleva el paellero, sabes que pueden ser, el regulador de presión, pueden ser de 30 milibares y de 50 milibares. Yo personalmente tiendo a utilizarlos siempre de 50 milibares. NTGAS ha querido hoy que fueran de 30 milibares porque creía que iba a ir sobrado y que de otra manera... Vamos a cocinaros a la fuerza. Hombre, no tenemos. Porque a veces cuando ponemos los de 50, como que se arrebata demasiado, como que el fuego coge demasiada potencia. Coge una cuchara y ve probándolo. Vamos allá. A mí lo que me sorprende es que te niegues a utilizar un cronómetro, que creo que no va a alterar en nada en la cocción de los ingredientes y vale, sin embargo... Pues para el próximo Sokukin, si quieres me lo pongo de... No, te digo la verdad, creo que es una herramienta fantástica, adorno. creo que es una herramienta fantástica y que te ayuda a ir un poco adelantándolo, vamos, a situarte y luego lo pruebas al final, pero... Si es una cocina de madre y es una cocina tradicional, tienes que hacerlo como lo hacen las madres. Yo no veía a mi madre con un cronómetro. Creo que has hecho muy bien en elegir para un arroz de verduras que tiene sabores como más delicados, la variedad Xenia. Creo que has hecho fantástico y que has elegido la variedad. Si sabes llevarla al punto correcto de cocción, has elegido la variedad adecuada. Yo creo que la corona albufera sí lo haría, porque también me absorbería bien el sabor, pero el bomba no me termina a mí de... Bueno, el bomba tiene también sus ventajas. Mira, cuando hablamos del arroz bomba, la primera de las ventajas es que hemos asumido una cosa, Aurora, y yo creo que tú esto estarás de acuerdo conmigo. No existen unas variedades de arroz que sean mejores que otras. Eso es una estupidez. No, y tan cada tonto uno para como un sería arroz. decir, ¿tú qué crees que es mejor, el vino blanco o el vino tinto? Pues tú dirías, pues según mis gustos personales, según lo que vaya a comer en ese momento, si estoy comiendo un lenguado o me estoy comiendo un corzo, o incluso también de la propia temporada del año, ¿no? En verano nos apetecen más los blancos que los tintos. Y se te olvida una cosa, según el estado de ánimo y las emociones de cada persona, que también afecta. También afecta en el... Quiero decir con esto que nunca nos atreveríamos a decir que una variedad de vino es mejor que la otra, sino que cada una tiene... Lo mismo ocurre con los arroces. Los arroces han de evaluarse desde 3 perspectivas diferentes. Una de ellas es la que más nos llama la atención, que más pronto viene a la cabeza, que es las cualidades organolépticas. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de este arroz
tipo Senia que está utilizando hoy Aurora. Estamos hablando de arroces que quedan muy cremosos, muy húmedos en superficie y en el interior, que absorben muy bien los sabores y que dan un bolo alimenticio extremadamente cremoso. Mientras que un bomba va a quedar más seco en superficie, más firme. Hay gente que le guste más firme, ¿no? Es decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es los atributos organolépticos. Y en función del gusto del consumidor podemos preferir una variedad o la otra. O en función de la receta, a lo mejor quiero un arroz más cremoso para hacer un arroz meloso y sin embargo quiero un arroz más firme para hacer un arroz seco. Atributos organolépticos, pero luego tenemos también lo que llamamos atributos culinarios, es decir, cómo se comporta en la cocción el grano. El bomba me va a resistir más la sobrecocción, el albufera me va a resistir más el reposo. Sabemos que el tiempo de cocción de la albufera se acelera mucho en caldos muy ligeros, con lo cual avanzamos también en la cocina. Y luego, por último, tenemos que conjugar otro conjunto de atributos, o un atributo más, que es la postcocción. ¿Cómo se va a comportar en la postcocción el grano? Sabemos que el albufera, por ejemplo, lo hablábamos antes, resiste bien el reposo porque no se pasa, o cuando hablamos del bomba, sufre lo que llamamos la retrogradación de los geles, que hace que el grano vaya apelmazándose, endureciéndose ligeramente, al mismo tiempo que va sudando, de tal manera que cuando el bomba se enfría nos queda un grano más firme, pero también en cierta medida más jugoso. Combinar esas tres circunstancias, es decir, los atributos organolépticos, culinarios y de postcocción, nos va a llevar a que en un momento determinado utilicemos una variedad u otra. Y el mismo cocinero puede, en unas circunstancias, utilizar Senia o albufera, o en esas mismas circunstancias, en función de la receta que vaya a proponer, utilizar a lo mejor ese día la variedad bomba. Estás dejando ya caer el boquerón. Los boquerones. Otra cosa, encima. lo que estabas diciendo, te quería puntualizar una cosita. Dime. Me gusta también utilizar el arroz cuando es de verduras en función a cómo esté la verdura. Si la verdura está durita, me gusta dejar el punto del arroz un poco más cremosito. Y si el arroz, para contrarrestar un poquito. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Nunca se me había ocurrido pensarlo así. Como cuando yo es que siempre tengo en cuenta la verdura. También. No, me parece estupendo. Si es algo que no había caído nunca. Si la verdura está durita, vale. Hay que dejarle un poquito. Lo vamos a dejar reposar ahora 2 minutos, tapamos y estaría perfecto. Le he pedido a Sara a ver si podíamos tener un poquito de aluminio, porque nosotros lo que hacemos es taparlo para reposar. ¿Pero tapas siempre o es que hoy se te ha quedado un poco de caldo, corta de caldo? No. Yo no había dicho nada y que llevaras prisa y de que se te iba a quedar corta de caldo, no he dicho nada. Ni tú tampoco la quieres tapar por eso. No. Es algo que haces siempre con los arroces. En la Vega Baja los arroces se reposan con papel aluminio. Siempre. Y por el arroz por el lado del brillo. ¿Por el lado del brillo? ¿Por qué? Porque el lado del brillo es el que tiene que pegar por la parte de abajo, por arriba. El lado del brillo tiene que estar en la parte de arriba. Y por debajo hace que el mate. El mate suda y reposa 2 minutos. Pues no, papel de aluminio no tenemos. No, pues bueno, vamos a hacerlo con 2 trapos y en Valencia a veces lo tapamos con papel de periódico. Están limpitos. Cosa que no es muy buena, excepto que el periódico sea el Levante. En ese caso es muy adecuado. Vas a utilizar el trapo. ¿Están limpitos? Sí. O un cartón. Lo que pasa es que huele como a plástico quemado. Sí, creo que es uno de los paquetes. Puede ser que hemos puesto los paquetes demasiado cerca. No, este no es. Y es el paquetito este, creo, ¿eh? Vamos a quitarlo. Por aquí, que están muy pegados al paellero. Yo he quitado antes uno. Bueno, de decirte que la alcachofa, en lo que hacen en la Vega Baja. Tú has apagado el fuego. Totalmente. Ya simplemente está reposando. Y entonces, si no nos coge el aroma a plástico, que creo que no, espero que no, en 2 minutos lo sacamos. Cógelo. Bueno, ¿la quieres probar? ¿Te esperamos un minuto? ¿Te esperas? A ver, yo creo que si está ya... Lo probamos. Voy a sacar del centro para que tú lo pruebes porque y luego lo muevo un poquito. Si vas con... vas a emplatarlo. No, dale.
Vosotros en la Vega Baja no sois de comer del caldero. No. Nunca. Pues entonces yo como en la Vega Baja. Vale. En la Vega Baja cada uno se pone su plato, pero no es por nada, sino porque si te pones a comer al mismo tiempo con alguien, puedes caer en que no llegues a comer lo que te pertenece. Somos muy nuestros en eso. ¿De qué restaurante eres? La Herradura. Me encantas. Gracias. De verdad que sí. Veo que para ti, como para mí, el arroz meloso es un arroz, perdón, el arroz seco es un arroz que sin ser meloso, los granos guardan una cierta humedad superficial que hace que queden un poco trabaditos los unos contra los otros, ¿correcto? Huimos de esos arroces demasiado secos y demasiado sueltos que al final quedan poco sabrosos. Bueno, voy a probarlo. Sin miedo, que no muerde, No. no muerde. Quema, pero no muerde. Y te atrevería a decirte que lo cogieras con un poquito de alcachofa, para que la alcachofa estuviera cremosa. Si puedes, si no te quemas, que lo hagas. Déjame que pruebe primero el grano, Vale, si vale. te parece bien. Vale, va. No, lo digo por el punto de cocción, que me preocupa. Me queda reposo. Sí, te hubiese sentado bien 2 minutos de reposo, es verdad. Pero de aquí a que, como es un arroz, Pero me maravilla este color verde que andabas tú buscando todo el rato y que para mí me parece súper identitario de tu cocina, ¿no? Esa manera de cocinar los arroces con alcachofas y que parezcan este color verde que nunca huirás añadiéndole un poco de limón a las cachofas o dejándolas reposar con perejil o nada por el estilo. nada, y es un arroz que no lleva sofrito de tomate ni ajo, porque lleva el ajo tierno. Increíble la melosidad de la alcachofa. Un aplauso fuerte para Aurora Torres, del restaurante de La Herradura. No os vayáis porque vamos con la siguiente ponencia. Vamos a aprender a poner en valor los caldos envasados para ver cómo a partir de una herramienta que está a la altura de nuestras manos podamos hacer arroces de autor con personalidad partiendo siempre de un fondo envasado previamente. Vamos allá. 1 minuto y seguimos.
Muy bien. Todavía quedan apechusques por aquí por retirar. Sin solución de continuidad. Vamos con nuestro siguiente ponente. Va a ser Rafa Margós. Ahora se lo llevan. Si quieres, mira, déjalo ahí debajo. Rafa Margós pertenece a una saga de hosteleros de uno de los restaurantes donde más y mejor se cocina la paella y los arroces a leña, que es Las Vairetas. Rafa ha tomado un camino distinto del de la cocina del día a día, esa cocina directa que prepara el arroz y lo sirve en el mismo momento al cliente. ¿Se entiende solo, Rafa? ¿Sí? No sé cómo, Vale, pero perfecto. se entiende solo. Pues ahora me diréis. No tiene piloto. Así. Bueno, tenemos aquí a David, que nos puede echar la mano enseguida. Muy bien. Hablábamos de... ¿Has entendido? Ahora el piloto ya está encendido. Vale. Hablábamos de las vairetas como... No, Sarai, no, que se queman. Que cogen, déjalo. Hablábamos de las vairetas como un restaurante, decía, donde más y mejor se cocina la paella. Lo de mejor lo digo yo, porque voy a comer allí y me la como muy a gusto. Lo demás porque es un restaurante en el que podemos cocinar... Bueno, he visto a tus hermanos hacer 100 paellas un domingo. Hemos llegado a hacer hasta 187 paellas a la vez. Y de ahí coges tú la idea de elaborar unos caldos preparados, puestos al servicio del consumidor. Yo, que soy un poco suicida, cada vez que abro uno de vuestros caldos lo pongo en internet, esperando que alguien me asesine diciendo: ¿qué haces tú haciendo unas paellas con arroces preparados? Y te voy a explicar lo que hago: callar bocas. Callar bocas, porque lo cierto es que he probado vuestros caldos. Este domingo, sin ir más lejos, hice una paella con vuestro caldo de paella choleña. No haces nada. No, era del este, la paella. verdad, era del paeller. Y me pareció fantástico. Tenemos una mala imagen de los caldos envasados, seguramente una mala imagen ganada a pulso sobre productos mediocres, hechos a precios de risa y con resultados bastante malos. Muy alejado de esto que haces tú, que ahora luego nos explicarás cómo haces esos caldos para que el resultado sea que yo un domingo cualquiera prefiera abrir ese bote a pegarme yo el curro de hacer un caldo. Yo, que soy un gourmet y que solo intento comer aquello que me gusta. Ahora luego nos lo contarás, pero cuéntanos primero qué vas a hacer, porque veo que has venido con 3 arroces distintos, Sí, vamos a con 3 hacer, recipientes. partiendo de la facilidad que nos da el caldo ya preparado, pues lo que vamos a hacer son 3 tipos de arroz en apenas 23-24 minutos. A raíz de que empecemos, porque hemos hecho también hoy, como teníamos todos un poquito de prisa, lo que hemos hecho es un sofrito. Es un sofrito que va envasado al vacío, entonces vamos a añadir el caldo, en el momento lo pongamos a hervir, añadimos el sólido y una vez el sólido con el sofrito, añadimos el arroz. Vamos a hacer 2 arroces secos y un arroz meloso. Y vas a utilizar para eso tus caldos, que son... Exactamente. Tenemos 3 tipos de caldo, como puedes ver: el de verduras para el empedrat que vamos a hacer, el de pescado para un mixto, vamos a hacer un pollo campero y sepia, con un poquito de tinta de la sepia, y también vamos a hacer uno es muy típico de la zona interior de Valencia, que es pimiento asado a leña, como no, Pimiento asado a leña. coliflor y secreto. Así Pero es son que, recetas bastante originales, lejos de... ¿no? no creas, este es un arroz de toda la vida de vigilia en mi casa. O Sí, sea, al ese final sí, este pero es el de del vigilia. pimentón ya no tanto. No, sí que es bueno. En la zona donde Yo vivimos. quiero decir con esto que partir de unos fondos elaborados no quiere decir que tengamos que caer en los recursos de las recetas, de 3 recetas básicas de siempre, de paella, roda, No, abanda o rota, no, sino no, que qué te da va. la oportunidad también de luego, vas a permitirme la expresión, tunearlos para acabar haciendo arroces personales, que lleven tu firma, que te lleven tu sello, pero preparados siempre con caldos Claro,
Al final esto es como la base de un arroz mediterráneo es un caldo. Entonces, a partir del caldo, cuanto más lo enriquezcas, más diferente va a ser del caldo base que tenemos. Venga, pues Entendamos vamos a esto por ello. como- Venga, ¿por como dónde que- empezamos? Pues vamos a hacerlos a la vez. Vamos a empezar echando los caldos, los de pescado a la primera paella, los de carne a la segunda y el de verduras a la melosa. O sea, pones el caldo antes incluso de sofreír. El sofrito ya lo tengo hecho, es algo que tenemos ahí en el tintero, porque es verdad que nos da muy buena idea el poder tener ya este paso también un poco hecho. O sea, que el paller Eso es el de carne allí. amenaza con que en la próxima generación de productos encontremos, además del caldo, también el sofrito, ¿correcto? La marca para que lleguemos a casa y simplemente abramos y empecemos a cocinar. Bueno, es una evolución un poquito más. Este aquí. Me genera desconfianza, pero también me generaba desconfianza el caldo y ahora soy vuestro principal cliente. Si es que estás poniendo 2 latas de caldo. Sí, aquí voy a Para poner, cada este es cuan- un melosito, lo voy a poner un poquito menos, vamos a poner 400 gramos de arroz. Vale, para 400 gramos de arroz, 2 latas de caldo. Sí, O sea que más o 2 menos es litros, 2 litros de caldo. 2 litros. Para mí no es tan importante la cantidad de caldo, como sí que es importante el diámetro de la paella y el poder calórico que le pongamos. Vale, vamos a poner ahora. Vienes acompañado, Rafa, de tu compañero. Sí, de Robert. Robert es el jefe de cocina de Baqueta, de uno de los restaurantes de mi hermano Pablo. Iba a venir Pablo, pero al final tenía más lío y Robert estaba aquí, digo, pues echamos una mano y así, Claro. por lo menos. Bueno, Santos, ¿tenemos un peso? No, ¿verdad? No. No veo peso. Tanto has visto que me haga falta a mí. Bien, 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 lo Porque solucionaremos. tú pesarías el arroz o la marca. Siempre peso el arroz. Bueno, la marca ya la tengo medida. Fíjate, para mí hay 2 ingredientes que son fundamentales para pesar, efectivamente. Uno es el arroz y el caldo, según donde en unas paellas me parece menos importante porque juegas tanto al final. Pero para mí lo fundamental porque con el caldo luego puedes siempre jugar un poquito, ¿no? Con el fuego arriba y abajo, pero hay 2 cosas que a mí me parecen fundamentales de pesar. Una es el arroz y la otra el aceite también, ¿no? Porque A ver, para mí todo es importante. Ten en cuenta que cuando haces muchísimas paellas no puedes dejar nada al azar. me Una temo, cosa me es... temo que ese recipiente no lo está cogiendo la inducción. Oh, qué pena. Me temo. No lo está cogiendo. ¿No tenemos más fuegos? No. Lo único que podemos hacer es aprovechar este. Vale, este, perfecto. Voy a quitar este caldo. ¿Me puedes vaciar este caldo detrás, Robert, por favor? Pero prueba a ver primero. Ponlo a ver si lo Este coge sí o que ha no. funcionado, ¿eh? Sí, pues ya está. Pues Está caliente. Vamos a tirar este caldo detrás y Aquí, ponemos aquí el... mismo, puedes. Ah, tienes aquí, lo podemos tirar aquí. Bueno, haremos un cambio. Yo creo que la velocidad que te daba el otro recipiente no te lo va a dar este, pero no sé si este lo has utilizado otras veces con inducción. No, que va, que va. De hecho, me lo habéis dejado aquí porque estaba aquí y pensaba que funcionaría. Pues ya sabes por qué lo han dejado, porque no funciona. Ahora echaremos esto aquí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. En el momento hierba vamos a intentar pesarnos el arroz. ¿Qué variedades tenemos? Sí que me resulta a veces difícil encontrar la variedad del arroz. Bueno, lo tienen todos menos el que es tipo seña donde no lo pone. Ese es tipo seña, en concreto ese es variedad J. Sendra. Este es J. Ese Sendra, es es J. fantástico. Sendra, sí. Vamos a ver si ahora sí que... ¿Ves? Ahora ya está. Ya te arrancará enseguida, porque esa inducción va muy bien. No lo estás pesando, lo estás calculando a ojo. No, lo Pues estoy no, abocando aquí y lo voy a calcular ahora con mi puñado. con tu puñado. Pero necesitaba echarlo ¿A todo. cuánto cotiza tu puñado de arroz? 51 gramos. Por ahí, por ahí. Y tú vas a poner 400 gramos en cada paella. $400 aquí, Robert. Pues a esto le podemos echar ya.
Robert, ¿vosotros en Baqueta también utilizáis estos caldos o preparáis los vuestros? De momento los hacemos nosotros. Pero este es un producto, Rafa, que vosotros habéis orientado mucho hacia el uso doméstico y está muy bien, ya te digo. Yo este domingo hice mi paella con él, ahora luego te enseñaré el vídeo para que te lo creas. Sí, no, me lo creo. Pero yo le veo mucho margen y mucho recorrido también en la hostelería moderna, porque poco, digamos que el tamaño de las cocinas, tenemos más arroz de la variedad que quieras, ¿eh? No te preocupes, estoy encantado. Digamos que tenemos dos problemas básicos hoy en día en las cocinas. Una es los recursos de tiempo, porque la mano de obra cada vez es más inexistente y emplear tiempo en hacer caldos nos cuesta trabajo, nos cuesta un esfuerzo considerable. Y luego, por otro lado, también el propio espacio, que unas cocinas en el centro de las ciudades es un recurso bastante buscado, ¿no? Bastante caro. Bueno, Entonces, yo creo que estos caldos funcionarían muy bien en la hostelería Sí, y no los veo todavía. todo llegará, pero al final es un proyecto que ha nacido hace un añito y poco, entonces no hemos encontrado la fórmula para llegar a todos los sitios a la vez. Entonces, de momento estamos trabajando con exportación, con consumidor final, y lo siguiente es, obviamente, entrar en el tema de Horeca, pero yo ya no diría tanto por la calidad del producto, que también. La Esto que calidad es tenemos- bárbara, ¿eh? La calidad es bárbara. Sí, tiene sí, que- pero sobre todo por el problema de falta de personal. Claro, es lo que te falta de personal, de espacio donde preparar esos Exactamente, fondos y tal. exactamente. Rafa, yo soy un ignorante en esta industria recién llegada de los caldos elaborados y envasados de calidad. Hemos tenido siempre, pero de calidad empezamos a tener. ¿Esto funciona, chicos? Que no lo Sí, tengo yo ese comprobado. funciona y está levantándote ahora el hervor. Ah, y está en una P porque está a es- tope. Ah, Ahora vale. está a tope. Mi pregunta es, a veces me encuentro con algunos de estos fondos que entiendo que han sido concentrados porque luego se les añade un poquito de agua. Sí. Pero tú no has añadido aquí nada de agua. No, nosotros para consumidor final no estamos utilizando agua. Obviamente. No es que no utilices agua, sino que no le pides al consumidor que luego lo no rebaje. no le pido porque creo que también es un poco. O sea, esto es un caldo, no es un concentrado y no es una reducción. Que también se pueden hacer y es perfecto, pero nuestra línea de negocio de momento no va por ahí. Entonces, obviamente yo A ver, cuando. Rafa es muy diplomático y yo todo lo contrario, ¿eh? Estás intentando decir que los caldos, cuando los concentramos, pierden algo de calidad. No porque yo voy haciendo mis pruebas y me doy cuenta de que sí que es una solución real. Que al final, si pones cosas buenas, todo el rato van a salir cosas buenas. O sea que no Otra tiene cosa es nada que de tú quieras malo concentrar- los fondos concentrados, que No. luego nos requieren de añadirles un poquito de agua o el doble No. de agua. Normalmente es el doble o incluso por cada Sí, de cada una bote, dos. o de cada una 3. ¿Tú crees que eso puede dar como resultado un caldo también de mucha calidad? Sí, lo puede. Igualmente, otra cosa Yo es pensaba que quieras- no, sinceramente creía que cuando reducíamos perdíamos aromas y al final el caldo no estaba tan No, rico. otra cosa es que quieras hacer trampas. Quieras A poner ver, más ¿qué? aromatizantes para intentar Vale, justificar que es. vale. Pero sí, al final es una reducción, es una reducción. Vale. Porque lo único que evapora siempre es agua. Tú puedes reducir un caldo a la mitad. ¿Me quieres decir que en vuestros caldos no ponéis ningún aromatizante ni tampoco ningún conservante? No. O sea, conservantes, descartemos esto porque estamos hablando de un esterilizado. Esto al final es una lata de berberechos. Esto lo haces en un autoclave, ¿no? Exactamente. Esterilizas en un autoclave, tiempo y temperatura. Me da igual que sea una lata de atún, que una lata de maíz, que una lata de caldo. Y luego, aromatizantes, ponemos romero, ponemos tomillos, ponemos... Es verdad que también es un Sí, aromatizante, sí, claro. efectivamente, sí. Ponemos perejil, Natural. depende del tipo de producto, pero es un aromatizante natural. No es un aromatizante de ninguna industria alimentaria que pueda llevar cualquier cosa que no encontremos al final de cerca de nuestra despensa. Somos muy mediterráneos y el caldo que hacemos y el producto que tenemos es totalmente mediterráneo. Es verdad que no todo el año, que hay veces que nos toca tener las cosas de más lejos. 3 caldos. A ver, uno era este que es el más habitual, ¿no? El caldo de carne a leña. Le llamas el caldo de calde, pero este es un caldo casi de paella, ¿no? Le Es un caldo con sofrito. Y cuando hablas de carne no me estás hablando de cerdo ni de ternera. Estás No, hablando- este lleva pollo campero, pato y pollo. O sea, en realidad, o sea, Es un pollo, caldo- pato y... Y pollo campero, pollo normal y Ajá, pato. nada de conejo, entonces. No lleva conejo. Pero sí que es un fondo que vosotros
en realidad habéis andado diseñando pensando específicamente en la paella, ¿correcto? Bueno, más que en la paella, en un arroz con sofrito. Vale. ¿Vale? Porque yo es verdad que al final la paella, aquí todo el mundo entiende, cuando tú dices, vamos de paella, todo el mundo sabemos qué paella vamos a ir a comer. Sí. Pero en cuanto sales de aquí y alguien dice, vamos de paella, la pregunta es, ¿la paella de qué va a ser? Claro. Entonces al final era un poco decir, ¿De bueno, carabineros o de langostinos? ¿sabes? O mixta, que está fantástico. Claro que sí, al claro que final- sí, hombre. No somos talibanes. No vale la pena. Todo arroz hecho en paella al final tiene que ser una paella. Claro que sí. Así es que llegados ahí, vamos bien, Robert, con esto. Vale, entonces a este ya decíamos 2 tipos de pollo. Oye, ¿y tanta diferencia hay entre el pollo campero y el pollo normal para que tú te preocupes en poner una proporción de uno y otra de otro? Sí. Y los dos son importantes, tanto el pollo normal, el pollo blanco, como el cook. Los dos son importantes, pero pienso que el elemento diferencial se lo da el pato. El pato, a nivel de untuosidad, de grasa, sabor y demás, es lo que más diferencia que hagamos un caldo con un sofrito de pollo, por ejemplo, que le incorporemos el pato en un caldo, cambia muchísimo. Pero no lleva ni cerdo ni ternera. Vale, un caldo de carne que en realidad es de También de sofrito. sal. Bien de sal. Y luego tenemos aquí otro que me llamas de marisco de Denia. De Sí. Denia. Que el proyecto nace en Denia Ah, y tengo mucha amistad con mucho proveedor de pescado de Denia, como son Deni Pace y como es Giovei. Deni Pace es la nueva empresa que ha montado Felipe. Dani, el del Faralló. Correcto, el del Faralló y mi amigo Felipe, que trabajaba en Deni Pace, se independizó y entre los dos montaron Deni Pace y la verdad es que conservo mucha amistad con ellos y casi todo el pescado de lonja de Denia no lo proveen ellos. Vale. No, pero a ver, no, maticemos porque aquí no has dicho que sea un caldo de pescado, aquí dices que es un caldo de marisco. Porque lo que predomina es el marisco. Vale. Aquí hay, sobre todo, hay cangrejo, galera y cabeza de gamba. Y luego lleva la morralla. No hay manera de pillarlo, ¿eh? Y- Bueno, pues No, me resulta curioso esto de dices caldo de marisco de Denia a leña. ¿Es importante también en el marisco la leña o...? para mí es importante la leña siempre, pero porque es mi manera de trabajar. Claro, Quiero decir, tú al has final- nacido en un paellero que tiene 600 metros cuadrados, ¿no? Claro, tienes 97 metros de... Pero hay una cosa, 97 metros lineales de paelleros, de paellas, de paelleros, ¿no? 97. Aquí hay 3,5, pues imagínate 97. Lo que sí que me gustaría mucho aclarar es que aparte de que yo siempre he trabajado a leña y es como me encuentro más a gusto, al final, al sentirnos de kilómetro cero, de cercanía, la leña quizás sea el ingrediente más desconocido, pero más de kilómetro cero. ¿Por qué? Porque al final la leña que me traen, que es pino, siempre es pino, porque soy de la zona de Chiva, donde el naranjero lo veíamos en la tele, no existía, hasta hace 30 años. Una vez ya nos podemos con el kilómetro cero, el segundo paso era la huella de carbono. La huella de carbono es, ¿de dónde viene este gas? Pues ¿De dónde viene este gas? Antes de Rusia, ahora tenemos que ir a Argelia, ¿no? Como ¿Sabes? cerca. ¿De dónde viene la luz? Al final es un poco dramático en el sentido de decir, hostia, queremos aportar tanto, ¿por qué no buscamos la combustión a leña? Al final, mis pinos vienen de Cuenca y de Teruel, eso lo sé. Eso lo sé porque me los hacen en Mogente, entonces vienen de ahí. Porque luego hay una cosa que le he aprendido con el tiempo, que es decir, hostia, nosotros ayudamos a evitar incendios forestales. Y tú me dirás, ¿cómo? Por supuesto, claro. Claro, porque clareas los pinos. ¿Tú lo has visto? Retirando combustible de la Exactamente, montaña. cuando los pinos son silvestres y van un pino aquí, otro aquí, ¿qué van haciendo? Tú vas a coger hongos y ves pinos marcados. Ese pino lo van a cortar para que salga otro, pero en vez de haber 50 pinos por cada 100 metros cuadrados, hay 10. Eso significa que en caso de haber un incendio, que es más difícil, no va a ser tan virulento como cuando está todo lleno de Y que pinos. los pinos van con más sanidad, crecen con más sanidad y son menos propensos a tener enfermedades que los pinos también las tienen. Totalmente. El tomicus o la propia procesionaria Sí, son más robustos y soportan Exacto. mejor las plagas. Entonces, al final, lo que esto nació Sí, después, claro, esto pero no es lo entendía yo. verdad que siempre cuando hablamos de los recursos, ¿no? De los usos sostenibles del monte, pensamos en el pastor bucólico y Sí, tal, sí, y sí. eso no va a volver y probablemente hay que buscar nuevos usos. Y a lo mejor, Eso como es. tú dices, pues este es uno más de ellos. No, este es un uso más, exactamente, y muy interesante. Muy interesante. Leña, ingrediente. 7 minutitos y medio Tú, llevamos ahora. de verdad, ¿Estás tú por ahí? cuando hay alguien, 9, perfecto. Rafa,
que se pone muy exquisito con la leña como ingrediente. ¿Notas diferencia entre que la leña sea de naranjo, de pino, de serrería, de...? Sí, hombre, claro, sí que Sí la que hay, notas. sí que la hay. Habría que hilar muy fino. Yo no sé si sería capaz de matizar. Pero es que hay dos aspectos en los que pueden ser diferentes. Por un lado, pueden ser diferentes, y eso sí que es una evidencia, en la manera que combustionan. Nada tiene que ver cómo quema la madera del pino a cómo quema la de la carrasca o la del naranjo. Así es. Pero nos ponemos Paco Alonso, que estaba por aquí hace un momento, Pedro García Moncholí, que está por ahí, y yo, 3 periodistas curtidos en los mejores restaurantes de la comunidad, y empezamos a probar tres paellas, cada una realizadas con una leña diferente. ¿Tú crees que nosotros encontraríamos la diferencia? Y sabríamos diferenciar, no te digo ya identificar esta es de pino, esta de naranjo, simplemente, ¿veríamos que hay alguna diferencia entre ellos? Yo pienso que la diferencia la podríamos encontrar en cuál sabe más a leña y pensaría, yo personalmente pensaría que es la que más rato ha estado en contacto con la leña. Todos sabemos, una paella alicantina de sarmientos al final está 20 minutos en contacto con leña. Una paella valenciana, como las hacemos en casa, está 2 horas. Efectivamente. O sea, ¿sabes? tiene más que ver con la receta Para mí sí. que no con el tipo de leña que hemos utilizado. Para mí sí que lo sería. Pero tampoco te lo puedo decir, porque yo en Cullera las hago con naranjo. Y me salen buenísimas, pero no sé identificar y decir, hostia, esta no la he hecho con vino. No, eso dejemos siempre que sean tus invitados los que digan que te salen buenísimas. Pero tenemos luego además esto que llamáis como caldo vegano a leña. ¿Es un caldo de verduras o...? Es un caldo quizá el más difícil de hacer porque al final solo lleva verduras y una parte importante de sofrito con su salmorreta y demás, pero no lleva ningún potenciador. Y ahora probarás este caldo con 2 litros de caldo del paella a leña y entenderás por qué. ¿Qué ingredientes le pones al caldo de verdura? Pues este lleva, a ver si me acuerdo de todas, las tendría que ver, pero bueno, lleva cebolla, zanahoria, puerro, coliflor, nabo, judía verde. Gastas judía verde para hacer un caldo de verduras. Le pongo un poquito porque luego el resto, digamos que los restos de la judía verde, cuando le quito tanto el pezón de arriba como la colita de abajo, los añado ahí. Al final se trata de no desperdiciar nada. A ver, Pimiento también lleva. no quiero desconfiar, ¿no? Pero me has hablado de marisco de Denia, me estás hablando de judías para hacer un caldo, me has hablado también de un pollo campero para hacer un caldo. No sé, ¿te salen los números? Porque está muy alejado de los ingredientes que entendemos siempre que se utilizan para... No desconfío de tu palabra, pero veo de verdad que no es lo que suele aparecer normalmente en las etiquetas de ingredientes de los caldos envasados. Ten en cuenta que al final ni somos gallina blanca ni lo pretendemos. Quiero decir que nosotros venderemos 100 litros al día o 500 litros al día menos que gallina blanca. Entonces, ¿cómo podemos defender esto? Por precio. Con 1 litro de caldo del paella te compras 6 de gallina blanca. Tienen su margen, nosotros tenemos el nuestro. Será mayor que el suyo, pero mi volumen es mucho menor. Entonces tampoco estamos buscando... Tú has estado en el obrador. Yo he estado en el obrador, sí. Sabes lo que sale. Al final pueden salir 1.500 litros al día de este caldo. Es que el obrador de Rafa, yo creo que seguro que te apetecerá invitar a los asistentes a que claro, lo por visiten. supuesto. Se parece enormemente al paellero que yo tengo en mi casa en Olocao. La diferencia es que el mío tiene 2 metros cuadrados y el tuyo tiene 60 o 70. Tu obrador tampoco es muy, muy grande, ¿no? No es muy grande. Al final son paellas rectangulares de 4 metros de largas. Entonces lo que hacemos es aprovechar toda la base del paellero para que todo arda. La diferencia que hay es que, la facilidad que tenemos es que no echamos el arroz. Si tuviéramos que echar el arroz, ya estaríamos hablando de otra cosa. Ya estás hablando de los 600 metros cuadrados de paellero que tienes en las bailetas. Ya estaríamos hablando de otra cosa. A ver, desconfianza no, pero sorpresa sí. No has sofrito nada en la sartén. O sea, tú has venido, yo pensaba que ibas a poner aceite, que sobre el aceite pegaríais una vuelta a la marca que traíais y no ha sido, habéis volcado la marca. Hemos volcado la marca porque la he hecho en casa. La he hecho en casa. Lo normal sería hacer la marca, verter el caldo y acabar el arroz. Hoy, como teníamos todos un poquito de prisa, pues digo, bueno, me lo traigo todo hecho. De hecho, le pegamos una vuelta cómo podemos sacar la máxima calidad posible en el menor tiempo posible, que es de lo que se trata al final un restaurante. ¿Das recomendación en los
votes sobre la proporción No. arroz... No. Jamás, me parece un absurdo. A ver, explícate, porque esta es la pregunta siempre del aficionado, de cuánto arroz por cada... Ya, pero es que no tiene sentido porque, mira, aquí hemos echado 2 litros A ver, de a ver, caldo. a ver, porque acabo de ver, ¿era Javier tu nombre? Roberto. Rubén. Roberto se ha girado, ha mirado el cronómetro, se ha vuelto y sin decir nada, ni preguntar, ni probar, ha apagado el fuego. Has apagado el de fuera y dejas el de dentro sin probar. O sea, tú confías en el cronómetro al 100%. Sí, claro, pues, no hay otra, ¿eh? Bueno, sois los primeros que habéis utilizado el cronómetro de toda la docena de cocineros que han pasado por aquí. No somos tan buenos, pues. A mí me parece muy bien. Un segundito. Dale, por favor, dale voz a... ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí. Es el sistema ya que llevamos metido en la cabeza de controlar siempre el tiempo y... Yo, sinceramente, yo en un restaurante siempre lo utilizaría. Siempre tendría el cronómetro a la vista, lo cual no quiere decir que yo también lo hubiera probado. No tengo esa confianza ciega que tienes tú, seguramente porque he hecho alguna paella menos que tú. Pero tener el cronómetro siempre a mano para que te dé una orientación, yo creo que es una ayuda y es gratis, ¿no? O sea, Yo creo que es obligatorio, porque al final yo no puedo calcular el tiempo. Puedo pensar lo que dura un minuto, pero 18 ya me cuesta, ¿eh? Claro. Ya me cuesta muchísimo. Entonces, ya por norma es verdad que ¿Y todo pesado y medido. en qué minuto has apagado el fuego de fuera? En el minuto 15. ¿Y ahora durante cuánto tiempo vas a dejar el fuego de Lo dentro? voy a dejar 2 minutos así. 2 minutos. Cuando falte uno le abro fuego para que haga el sogarrat. De todas maneras, seguro que le queda bien, ¿eh? Tiene pinta. Tiene pinta que le va a quedar bien. Ocurre a veces en los conservados que algunos, por alguna razón, el autoclave no se hace bien y acaban como fermentando un poco. Por eso siempre el producto tiene que pasar una época de cuarentena. Bueno. ¿Qué porcentaje de rechazos tenéis vosotros en ese...? De momento tuvimos uno, pero porque se fue la luz. Uno fue Y- un lote y- y- entero. y un lote entero, claro. Y el lote al final lo desechas por seguridad alimentaria. De todas maneras, aquí para saber cuándo hay algo fermentado o no, la fórmula siempre es pH día 0, pH día 5, pH día 10. Si los pHs coinciden más menos 0,5, todo está bien. Entonces, Y al si final- fermenta, evoluciona hacia la baja. No, lo que hace es hincharse. Ya sé, pero has dicho que mides el pH. El pH, claro, se acidifica, acidifica, el pH ya en evoluciona 5, hacia la baja. 5 y medio, pues ya tienes un lío. Ya. Pero bueno, es verdad que con la seguridad alimentaria que hay, las dos claves son que la cerradora cierre bien y que la esterilizadora de autoclave haga su trabajo como toca. El paeller, si está por ver que cuando lo prueben nuestros Exactamente, ellos visitantes les guste. Pero si les gusta, ¿dónde se compra el paeller? Toda esta parte la tienen en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Página web del Payer también lo tenemos. Y También tiendas hacéis venta online. especializadas. Sí. Has traído caldo de leña, has traído caldo de marisco, también el vegano, que yo este lo tengo en casa y aún no lo he probado, la verdad, lo tengo Ahora que lo probar. probaré. Pero no has traído, yo creo que vuestro ingrediente estrella, ¿no? Que es el arroz al horno, que a mí me tiene Hombre, enamorado. pero es que no teníais horno, que ya lo pregunté. Estaba Es aquí. un horno ahí pequeñito, no Ya, me... sí, es pequeñito, es pequeñito, es pequeñito. Está muy bueno, ¿eh? La verdad es que... ¿Qué haces cómo haces el caldo del arroz al horno? Pues partimos de un caldo, de cerdo y de ajos, cerdo y cabezas de ajos. Hacemos un sofrito, hacemos un hervor y luego todos los restos de ingredientes van crudos en la lata. O sea que tú luego le añades a ese caldo, retirarías la carne y los ingredientes que has cocido Eso para es, hacer el caldo, eso es. cogerías solamente el líquido y añadirías dentro del líquido los ingredientes del arroz al horno. Es decir, Exactamente. el blanquet, la morcilla, garbanzos le pones también. ¿Y los pones Garbanzos. crudos o cocidos? Crudos, Crudos. hidratados crudos. Hidratados El crudos. autoclave lo que va a hacer es una olla a presión. Claro. Me lo va a cocer todo. ¿Cuánto tiempo pasa en el autoclave eso? Depende del producto, estamos hablando entre que empieza a calentar y acaba de enfriar, 66, 70 minutos por 60 producción. minutos a una temperatura Llegamos hasta 124 grados, y con una presión de... 2500. Bueno, os habéis dado cuenta de que Roberto no prueba, pero huele, ¿eh? O sea, que tan sobrado no va, ¿eh? O sea, ella ya va buscando sus recursos. El sogarrat siempre hay que... Sí. La clave es olerlo. O sea, no, ¿quieres decirme que con este caldo también vamos a lograr un socarrat como Dios manda? Sí. Sí, al final es un caldo, ¿eh? Un caldo que debe tener un aporte de grasa suficiente pues, como para hacer
el Bueno, socarrat, ¿no? Sí que ya somos muy generosos en el aceite, pero muy generosos, ¿eh? Al final tenemos que tener en cuenta que ponemos por cada producción de 400 litros, entre 9, ya le he quitado, ¿eh? No, porque si encima pitaba. Depende del producto, entre 9 y 12 litros de aceite extra virgen. Aceite de oliva Extra virgen, extra virgen. Sin duda, refinar, sin duda, sin... No, sin refinar y sin nada. Extra virgen. A mí cada vez me salen menos los números, vosotros veréis, pero de verdad que acostumbrado a otras industrias que he conocido, Tú fíjate que al sinceramente, final, de verdad que me aquí cuesta lo ver el único que escandallo, tú ¿eh? puedes hacer lo que quieras, lo que no puedes hacer es trampas. O sea, lo que pone aquí es lo que tiene que ser. Tú no puedes Claro. tener nada que pongas que no está aquí. Eso sí que lo tienes. En tu casa puedes hacerlo, pero cuando ya sales al mercado Ya. No. es imposible, vamos. El tema de alérgenos, tema de cualquier cosa que pueda pasar. ¿Podemos, Imagínate. ¿Podemos probarlos ya? ¿Podemos o- probarlos ya? Claro que sí. Venga, ¿por cuál empiezo? Prueba este. Este sería un arroz vegano que has hecho con una marca Sí, de acelgas. un empedrat. Una Lleva empedrat. lentejas, alubias y garbanzos. Vale. Y unos piñones también. Ah, le has puesto piñones. Piñones. Pero los piñones no llegas a sofreírlos, ¿no? Los pones en crudo. Los ha sofrito Marcos un poquito esta mañana. Como puedes ver, no hemos echado sal, no ¿Este hemos lo has echado hecho nada. con qué variedad? Este era con el albufera. Con- Creo que la albufera. Parece que sí. 2 J Sendras y una albufera. Este es J. Senda. Este es J. Senda, ¿Es J Sendra? seguro. No sé. Está fantástico. Tendría mis dudas, pero puede ser, ¿eh? Como los he Tiene. mezclado. Tiene el punto de melosidad fantástico, pero sobre todo me estoy centrando sobre todo buscando el sabor del caldo. Se percibe la leña, Un poquito. tiene casi aroma a chimenea, fíjate lo que te digo, ¿no? Y como encima es caldoso, Es reconfortante. meloso, es tal. un arroz muy de invierno, ¿eh? Está fantástico. Y es senia, sí o sí, te lo digo. Sí, yo. este es Senia, no es J Sendra. Bueno, es J. Senda, que ¿Ah, es un sí? derivado del senia, pues llamamos tipo senia. Vale, Tipo vale, senia, que es J. perfecto. Senda. ¿Este con qué está hecho? ¿Con qué variedad? Este será con albufera, pues, ¿no, Robert? Porque hemos abierto 2 paquetes. Yo os que juraría que los J Sendra eran estos y Ya. el albufera era aquel, pero ya a lo mejor. Vamos allá. Sí, yo me parece que esto es una J Sendra. Está fantástico, ¿eh? ¿Este? Sí, claro, dame la oportunidad. ¿Cómo han quedado? Tiene un sabor limpio. Tiene un sabor limpio. Este has hecho una marca que estaba hecha con, perdona, Ya va, pollo campero y sepia. una sepia fresca con sus interiores, ¿no? Con Una la sepia tinta brutal. y también con la melsa, ¿correcto? Claro, correcto. Buah. Yo de este me vas a guardar un platito, ¿eh? Y este otro, te va Roberto, a que gustar. llevaba. Espérate. Por favor. Coliflor, pimiento rojo y secreto ibérico. Vamos allá. ¿Quién va Está- queriendo? tiene su socarraet. Espera un momento, Rafa. Qué bueno el pimiento sobre la leña asado. al momento. El pimiento también es a la brasa. Un ¿eh? aplauso fuerte e importante sobre todo no ya por estos arroces, sino por tener la valentía de hacer un producto de calidad para Espera, ¿puedes ayudarnos si me a ayudas hacer arroces compartir también en casa. otra cuchara? Cerramos con esto el aula del arroz durante el día de hoy y Pues volvemos lo voy a- mañana de lo nuevo voy a con esa guardar, chicos, reflexión. Vamos a buscar la evolución sobre la ¿Cuánto aquí tradición tienes? sin Pues necesidad vamos a de charlar, yo pongo el interpretarla.